Hola, bienvenidos a este video de teología en el que vamos a hablar de Jesús histórico y Cristo de la fe. Mi equipo es Pablo García Rodríguez, Diego Pazval, Javier Iriarte Espinosa, Iñaki Goicolea Pérez y yo, Gonzalo Fernández. Pues bueno, Jesús es un concepto muy grande y el día de hoy les vamos a explicar por qué. Vamos a dar un viaje al pasado y a la fe. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Fue un simple predicador? ¿Un líder revolucionario? ¿El Hijo de Dios? Pues bueno, hoy vamos a descubrir cómo la historia y la fe nos dan dos perspectivas distintas de Jesús. El Jesús histórico, basado en datos y evidencias. El Cristo de la fe, la figura en la que millones de personas creemos hasta hoy en día. Yo les dejo pensando esto. Piensen en esto. Si Jesús solo hubiera sido un maestro más, ¿por qué su nombre sigue resonando a más de 2000 años después? El Jesús histórico, la figura real detrás del mito. ¿Cómo sabemos que Jesús realmente existió? Bueno, pues en la historia hay fuentes que nos lo dicen, con muchas pruebas sólidas, como por ejemplo textos antiguos como los evangelios, fuentes no cristianas que mencionan a Jesús. Hasta los romanos hablaban de él. Y evidencias arqueológicas que confirman que vivió en una época y lugar real. Fuentes clave sobre Jesús podemos decir que son los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son testimonios sobre su vida y enseñanzas. Flavio Josefo, un historiador judío, menciona a Jesús como un hombre sabio, ejecutado por los romanos. Tácito, un historiador romano, confirma que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Plinio el Joven describe a los cristianos abordando a Cristo como un dios. Lo que podemos comprobar con la historia, predicó en Galilea y Judea. Fue bautizado por Juan el Bautista y fue ejecutado bajo el mandato de Poncio Pilato. Es decir, Jesús no es solo un personaje de la Biblia, sino alguien que en la historia confirma como real. Más que un hombre, un salvador. Ahora pensemos algo más profundo. Jesús no es solo un personaje histórico, sino el centro de la fe cristiana. Creyentes es el Salvador, el Mesías, el Salvador del mundo. La fe cristiana nos enseña varias cosas, que no solo murió en la cruz, sino que también resucitó. Su sacrificio redimió los pecados de la humanidad y prometió la salvación y la vida eterna. Pero hay una serie de diferencias clave que distinguen al Jesús histórico del Cristo de la fe. El histórico se estudia en base con métodos científicos, mientras que el Cristo de la fe se reconoce por la fe. La existencia del Jesús histórico es un hecho probado, mientras que la del Cristo de la fe es una pura creencia cristiana. El histórico es un maestro y predicador, mientras que el Cristo de la fe es el Salvador y el Hijo de Dios. Aquí surge una gran pregunta. ¿Puede un simple hombre cambiar la historia del mundo? Conexión entre la historia y la fe. ¿La historia y la fe están peleadas? No. De hecho, muchas veces se complementan. Algunos ejemplos de cómo la historia complementa la fe pueden ser la existencia de Poncio Pilatos, que está confirmada en las inscripciones antiguas, el hallazgo de la piscina de Siloé, donde Jesús sanó a un ciego, mencionado en la Biblia, el descubrimiento de sinagogas en Cafarnaúm, donde Jesús enseñó. El pasado lo que nos dice es que Jesús existió. La fe nos dice quién es Jesús en verdad. Hoy hemos explorado algo profundo y significativo. No solo hemos hablado de historia o de religión, sino de una realidad que ha impactado al mundo por más de 2000 años. Hemos aprendido 3 verdades clave. La primera habla de que Jesús fue un personaje real, ya que su existencia no es solo una cuestión de fe. Hay pruebas históricas sólidas que confirman que caminó por esta tierra. No es un mito ni una leyenda, sino una figura que cambió la historia para siempre. Número 2. Para los creyentes es más que un hombre, ya que no solo fue un maestro y un líder,
Fue el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios que vino a traer esperanza y redención para toda la humanidad. Y 3. La historia y la fe no se contradicen. A veces pensamos que la razón y la espiritualidad están en conflicto, pero en realidad se complementan. La historia nos da hechos, la fe nos da significado. Y cuando ambas se unen podemos entender mejor quién fue Jesús y lo que significa su legado. Pero ahora quiero hacerle una pregunta importante. ¿Quién es Jesús para ti? Porque una cosa es saber quién fue históricamente y otra cosa es lo que significa en nuestras vidas. Su nombre ha movido imperios, ha inspirado generaciones y ha transformado a millones de personas. Pero lo más importante no es solo lo que ha hecho en el mundo, sino lo que puede hacer en cada uno de nosotros. Quizás para algunos, Jesús solo sea una figura histórica, para otros un modelo de amor y compasión, y para muchos es su Salvador y su guía. Sea cual sea nuestra respuesta, es una pregunta que vale la pena para meditar, porque al final del día su mensaje sigue vigente. Su amor, su entrega y su sacrificio no fueron solo una época o un grupo de personas, sino para toda la humanidad. Así que hoy los invito a reflexionar. No dejemos que esta conversación termine aquí. Preguntémonos con honestidad, ¿Jesús sigue siendo relevante en mi vida el día de hoy? Bueno, ya concluido este tema, les doy las gracias por ver este video. Espero que les haya quedado claro el tema de Jesús histórico y Cristo de la fe y cómo ha influido para los católicos en nuestra religión, para los ateos, para los islamitas, para los judíos, etcétera, etcétera. Y cómo afecta estos hechos históricos, estos hechos bíblicos en nuestra vida cotidiana como practicantes de una religión. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video y los invitamos a seguir pendientes a la religión y les dejamos de tarea todas las preguntas que aparecieron en este video. Aquí abajo en la caja de los comentarios pongan su respuesta y los leeremos con todo gusto. Muchas gracias. Artlist.io